ver un desarrollo de la literatura deportiva gigante. O sea, yo creo que hace 12 años no había más de 5 libros deportivos. Deportivos casi no hay. 5 libros de fútbol en un año era algo imposible. Hoy día, mediante el coronavirus que está deteniendo todo, yo creo que estamos hablando de unos 30 libros mínimos publicados sobre el fútbol en el año. Hay un escritor importante, pionero sobre narrativa futbolera, que es Reinaldo Marchand, y tiene muchos más libros, y es un gran narrador, y no está en este boom masivo ni popular. Son escritores de culto en la literatura deportiva chilena. También te nombro a otros colegas míos, no tan marqueteros, pero muy interesantes, como Roberto Ravi, Felipe Risco Cataldo también. Algo tiene la narración deportiva que atrae, que gusta, que engancha, y ahí te vas a encontrar con un género que está presente. Y que, bueno, en el caso mío, el fútbol es una excusa. Igual quiero contar las cosas de mi barrio, quiero tener apego. Hoy día no tengo a mis padres conmigo, pero es una forma también de estar con ellos, de recordar, de recrear, y lo convierto en literatura. El fútbol finalmente es una excusa, porque hablo de política, hablo de sociedad, hablo de valores, hablo de programas de la época. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al podcast Inevitable Pelotudez. Como ustedes bien saben, un podcast que traspasa la cancha de fútbol. Creo que nunca me he presentado en todos los podcasts que hay, pero mencionan mi nombre igualmente. Soy Vicente Vázquez y también quiero saludar a mi compañero y amigo Iván Lizana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, es como un poco lo que le pasa a los cantantes de las bandas, que nunca se mencionan a ellos mismos. Así que pasa un poco lo mismo. Bien, pues hoy día vamos a tener un capítulo dedicado a las letras. Vamos a hablar sobre fútbol y literatura con un gran exponente de esto. ¿De quién se trata, Vicente? Para los que no crean, cuando escuchen su apellido, no tiene nada que ver con Iván, porque estamos refiriéndonos a José Antonio Lizana, quien es diseñador gráfico, tiene un diplomado en periodismo deportivo y, dentro de las muchas cosas que también ha hecho en sus 43 años, es fundador del colectivo de escritores deportivos independientes. Además, él ha publicado 4 libros. Hablamos de CHI, Palabra de Campeón, del año 2008, Rayando la Cancha, del año 2009, Mojando la Camiseta, el 2010, y el 2014 sacó su último libro hasta el momento, que se llama Pisando la Pelota. Además, es miembro del directorio del Instituto de Historia y Estadística del Fútbol Chileno. Sí, algo interesante es que entre los 4 libros que mencionó Iván, no todo es acerca de fútbol y tiene una perspectiva bien interesante respecto a varios deportes, a pesar de que el fútbol sea su pasión más profunda. Así que estén atentos a esta conversación muy interesante que vamos a tener con José Antonio Lizana. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Para comenzar esta interesante conversación, queremos saludar y agradecerle a José Antonio Lizana por estar aquí con nosotros en el podcast. ¿Cómo estás, José? Hola Vicente, el gusto, hola Iván también, de estar acá conversando en su programa, de lo que tanto nos gusta, ¿no? Exactamente. Queremos aclarar también de que el apellido es solo un alcance de nombres y José e Iván no tienen nada que ver en parentesco, pero son cosas que pasan, alcances extraños en este mundo. Queremos partir preguntándote, José, respecto a tu incursión por la escritura, pero primero desde la temática. ¿Cómo surge tu pasión por el fútbol? Sí, bueno, yo creo que la gente de mi generación, sobre 40 años, creo que es
es algo que prácticamente nace con uno. No éramos niños con tanta tecnología, a pesar de que en esa época, en un cuento por ahí que les mandé, el Atari era nuestro juego, nuestra plataforma tecnológica, pero jugamos en la calle, jugamos a la pelota con los amigos, ir a golpear las puertas, algo que se extraña hoy día en esta situación que estamos viviendo. Era todo un mundo, ir a pedir cerca del barrio San Eugenio, de donde yo nací, de donde soy. Había una fábrica de plástico que vendían pelotas plásticas con estas figuras del mapa mundi. Hacíamos partido con otros niños del mismo barrio, de otras cuadras, de otros pasajes. Es una cultura muy sencilla, muy linda, muy armoniosa también, sin tantos prejuicios como el tiempo fue, bueno, nuestra sociedad se fue enfermando, los niños no salen a la calle por riesgo de ellos. Y bueno, y hoy día, al llegar al límite con este coronavirus, que prácticamente estamos todos enclaustrados, creo que para muchos niños, por lo menos como les digo, de mi generación, nacimos con una pelota debajo del brazo y crecimos bajo una cultura futbolística, los partidos de los 80, los relatos de Cancún. En el caso mío, mi padre, que no era tan futbolero, me estimuló mucho llevándome a la cancha del Ferro, el San Eugenio, él era ferroviario, motivándome con revistas de la época. Hoy día no hay revistas impresas, Deporte Total, después con el tiempo Minuto 90 y después ya más grande el Gráfico Chile, Don Balón, todo un mundo, toda una cultura que uno se va adhiriendo a uno y ya después ya no la abandona. ¿Y qué te motivó a entrar a escribir relatos sobre fútbol? ¿Cómo llegaste a ese, no sé si es para ti un hobby o una profesión? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Y en qué época también? Mira, bueno, cuando te gusta el fútbol, te gusta el deporte y lees tantas revistas, el gráfico, tenía un cuaderno donde guardaba, escribía las estadísticas, anotaba las estadísticas, guardaba las fotos de los ídolos, de los deportistas, no solamente de los ídolos, sino que de otros equipos. Si no era de Colo-Colo, los años 90, cuando llegó el Superman Vargas a la U, me encantaba el Superman Vargas no siendo de la U, y seguía su trayectoria, viajó en Independiente, tenía toda una trayectoria de Superman Vargas, y bueno, era como una afición de luego Sala, Zamorano, Caselli, esos datos, empezar a juntar los datos de los antecedentes de los deportistas, de los futbolistas, y esto nace después de un tiempo en decir, en vez de hacer un libro, porque mucha gente que lo hace, de copiar y pegar estadísticas o datos, voy a ir a conversar con estos lugares. A partir de esa idea nace CHI Palabra de Campeón, que no es solamente un libro de fútbol de 2008, donde entrevisto a 31 deportistas chilenos y bueno, parto con entrevistas sin ser escritor. Derechamente era un coleccionista, alguien que notaba datos, y después empecé a encantarme, empecé a escribir, a transcribir las entrevistas, me fui armando en el camino, y posteriormente ya con más experiencia, con estudios, con diplomados sobre literatura, con talleres de narrativa, derechamente ya me estoy enfocando al lado del cuento, que es algo muy difícil, poder manejar la estructura del cuento y tener una historia potente, y estoy en eso, estoy trabajando, ojalá en algún momento sacar un libro de cuentos, hasta ahora solo crónicas, comentarios y algunos tweets, pero un libro de cuentos son palabras mayores porque es difícil el arte, hay grandes maestros como Bolaño, como Julio Cortázar, y en fútbol ya todos conocen a Benedetti, Fontana Rosa, Sacheri, un gran maestro del cuento. Entonces, de forma muy experimental, empezando un camino en la narrativa futbolística. A mí, que también he entrado en este mundo, sobre todo de las historias de fútbol, los cuentos, un poco más desde el ámbito de la literatura, quería preguntarte cómo es tu proceso de escritura, ya que nos confiesas, entre comillas, que estás más ligado al ámbito de la no ficción. ¿Cómo crees que se da esa relación con la información, con las entrevistas, el acercamiento a los personajes? El proceso creativo es complejo porque cuando has estado en distintas escuelas o talleres literarios,
escritor no es quien pesca un texto y llena 50 páginas. El arte de escribir es como un artesano que va colocando piedras preciosas y las ajusta para que su obra sea prácticamente perfecta. El proceso creativo, bueno, detrás de eso hay mucha lectura, hay mucha investigación, vuelve a revisar partidos. Hace poco le mandé un partido de Chile con Perú del 85, yo lo vi cuando tenía 8 años. El 4-2 de Perú con Chile por la eliminatoria rumbo a México 86, y es volver a verlo, es volver a recordar en qué estaba en esa época, tal como las series de los 80 que vuelven a hacer una reconstrucción, hay una reconstrucción mental, porque igual me parece valioso la historia de vida, la tuya, la mía, la de los amigos, amigas que nos están viendo. Yo creo que también tiene mucho que contar un partido de la selección. ¿Quién no tiene una anécdota con un partido de la selección? Cualquiera que sea, con lluvia, en casa, la película de Andrés Wood, partido de España 82, se sube arriba del techo. Y el proceso de escritura se va, yo voy tirando la idea al papel. Hay días que no tengo ganas de escribir, no tengo ganas al papel o al computador para no ser tan antiguo, pero hay días que sí, que lo escribo todo. Y es un proceso de introspección, Vicente e Iván. Es un tiempo de ir modelando, de ir mirando, de ir recordando, de encontrarse con datos que a lo mejor no te acuerdas o que no conoces. Alguien también puede escribir un cuento y ni siquiera pudo haber vivido esa época y le queda fantástico. Yo me engancho de la vivencia, mucho del barrio, me engancho mucho con mi época de infancia, los 80 me marcaron mucho, fui muy feliz, vi partidos también increíbles en los 80 y es algo que constantemente se repite en mi historia. Desde hace ya unos 20 años que está en el mundo editorial, desde diferentes trabajos. ¿Y cómo fue tu inclusión y cómo llegaste a ese mundo? Mira, mis estudios originales son de diseño gráfico y trabajé en distintas partes desarrollando piezas publicitarias y se dio la posibilidad de entrar a una editorial hace 20 años, como tú dices, la editorial LOM, y me tocó iniciar un área que hoy día está muy desarrollada en las editoriales, que es de autoediciones. Hace 20 años autoeditarse era algo muy mal visto, como algo era muy criticado por los grandes escritores, llámese Zurita o otra gente del mundo de las letras, pero los mismos escritores como Enrique Lafourcade, que me tocó trabajar con él, Isidora Aguirre, también hicieron libros en autoedición. Y esto fue tomando fuerza y hoy día hay una feria de editores independientes, la Feria del Libro, si es que han ido al Parque Bustamante, está la editorial independiente de fútbol, de Trayecto, Gol Triste del amigo Pavel de Colo Colo, y otros me imagino, los chiquillos de la U, se me olvida el nombre de que ellos publican hartos libros de la U. Bueno, hoy día está masificado eso. Mi acercamiento fue encontrar una opción laboral en el mundo de la editorial, del diseño de libros, y de ahí hacer una carrera gestionando, produciendo libros, aportando el diseño, en todo lo que mi estudio, mis conocimientos me brindaron. Y bueno, tengo esa experiencia a mi favor. Después, para 8 años después de entrar a trabajar en ese mundo de las editoriales, poder realizar mi primera producción en 2008, porque es complicado. Hacer un libro hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra a veces, porque es una empresa gigante en costos, en producción, en la reacción que va a tener tu libro frente al mercado. Un mercado del periodismo deportivo chileno que es competitivo, crítico, no tanto crítico hacia el deporte, sino que crítico hacia el mismo entorno. Eso es lo más complejo. Ahí nos anunciabas algunos editoriales, también
algunas otras iniciativas que se han dado acá en escritores que también les gusta el fútbol y lo relacionan, también algunas ferias que nos decías, y en ese sentido tú ya metido en el panorama de la literatura hace rato, ¿cómo visualizas que está el mundo de la literatura sobre el fútbol en Chile? Bueno, ha crecido muchísimo. Tuve la opción de lanzar mi libro de nombrada 2008 CHI en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Eran muy pocos los libros. Ahí lanzó Guarelo en esa época con Chomsky, y cuando estaba Bielsa lanzó Harold May Nichols, un cuento infantil. Y no había más libros de fútbol en la feria en Filsa. No había más libros de fútbol. Cuando les decía yo a los escritores que yo trabajaba que iba a lanzar un libro en la feria del libro, la Filsa me preguntaban si era de poesía, si era de novela. Dije, no, un libro de deporte. Y muchos se reían porque ¿qué hace un libro de deporte en la Filsa? O sea, era un espacio totalmente literario, con el ímpetu de la juventud, con 12 o 13 años menos, que es importante ser rebelde. Y a partir de esa época, que fue la que me tocó vivir a mí, ver un desarrollo de la literatura deportiva gigante. O sea, yo creo que hace 12 años no había más de 5 libros deportivos casi no hay. 5 libros de fútbol en un año era algo imposible. Y el Círculo Periodista Deportivo premiaba a estos valientes que nos atrevíamos a publicar libros de fútbol, porque no era algo muy común. Hoy día, mediante el coronavirus que está deteniendo todo, yo creo que estamos hablando de unos 30 libros mínimos publicados sobre el fútbol en el año. Tucuquiere, la editorial que se me olvidaba de la Chile, de la Universidad de Chile, del fútbol. Unos chiquillos bien emprendedores, bien interesantes la propuesta de Tucuquiere sobre la U. Y todos estos editores hoy día es impensado que no lancen en la feria del libro. Libros de fútbol, de salas, de biografía. Son números puestos en la feria del libro de Mapocho, que ya no se hace en Mapocho, el año pasado ya se suspendió, pero hace un año, muchos años menos, el crecimiento es importante, y yo creo que sigue creciendo. Por lo mismo que les decía de la editorial independiente en su momento más interesante, de que mucha gente es autoeditor, la tecnología, y ahí están los nuevos editores. Claro, y hace un ratito tocábamos el tema del estilo, que te preguntaba cómo tu proceso de escritura se va dando desde el lado de la no ficción, pero, y como tú bien lo mencionabas, antes se podían encontrar muchas publicaciones sobre fútbol, o las pocas que habían, tornaban en el sentido periodístico, histórico o incluso estadístico. ¿Y por qué crees que van surgiendo otro tipo de estilos que van mezclando, por ejemplo, la ficción con la no ficción, que es cuando tú hablas, por ejemplo, el caso de Trayecto Comunicaciones, que publica a Puntete, o la otra editorial que, por ejemplo, publica a Barrio Bravo? Uno se queda con la sensación, con ese tipo de historias que han ido masificándose en el espectro del mundo del fútbol, con esto, ¿es verdad o no? Como que uno queda con esa duda, y ese estilo se ha ido profundizando harto en el último tiempo, pero ¿por qué crees que surge? Bueno, yo leo en Puntete y en Barrio Bravo bastante pasión, y las letras dan para mucho. O sea, yo creo que no somos soñadores los que ponemos a escribir. Probablemente creo que es un género que le calza mucho al lector chileno. No voy a hacer un análisis de la forma, pero lo compruebo a diario. Pues mientras tú más te acercas a la ficción, me parece que le gusta mucho más al lector, por el fenómeno de ellos. Venden mucho Puntete, y se apela también a la emoción, al hincha, a la roja. Hay un tema, y ya personajes también. También a las nuevas generaciones también les llama la atención, porque quizás no habían visto nada de esto antes. ¿Ya? ¿A quién nombramos como el gran escritor de fútbol en Chile? Tenemos un Sacheri, tenemos un Fontana Rosa, con la calidad de escritura de Fontana Rosa, que les recomiendo el cuento 19 de diciembre de 1971. Es mi favorito. El partido entre Newell's y Rosario. Es una maravilla. Tremendo. En Chile tenemos a alguien que retrate tan bien el clásico chileno, respetando los estilos de ellos.
pero ellos se jactan de la pluma de Sacheri con Independiente, es increíble lo que logra. Entonces yo creo que las nuevas generaciones, ellos tuvieron por ahí el acierto de captar a las generaciones jóvenes a través de las redes sociales, con cuentos, con historias, y ese es un grupo que se ha fortalecido y que disfruta de ese tipo de literatura. Hay un escritor importante, pionero sobre narrativa futbolera, que es Reinaldo Marchán, que tiene muchos más libros y es un gran narrador, y no está en este boom masivo ni popular. Son escritores de culto de la literatura deportiva chilena. También te nombro a otros colegas míos muy interesantes, no tan marqueteros, pero muy interesantes, como Roberto Ravi, Una forma de vida, Felipe Risco Cataldo también, su novela Esa celebración sobre la Unión Española, Víctor Hugo Ortega también, un gran escritor de narrativa futbolera, siempre la citan por ahí, muy cercano al fútbol uruguayo, al maracanazo, su libro Elogio del Maracanazo. Bueno, y así podemos estar mucho rato nombrando a escritores chilenos que sí han explorado el mundo de la narrativa y que bueno, no han tenido esta popularidad de estos escritores de las nuevas generaciones, pero sí con una calidad, con un ritmo narrativo interesante. Están ahí, digamos, hay que buscarlos y ahí tú, cuando a alguien le interesa la literatura deportiva chilena, busca y se encuentra con yo diría, con bastiones de una historia que no es tan gruesa como la argentina, pero va en camino hacia algo grande. ¿Cómo crees que se proyecta la tendencia de escribir sobre libros que están enfocados en historias de fútbol, en meterse de lleno a este terreno misceláneo entre la ficción y la no ficción, o derechamente ficción? Sí, yo creo que hay un terreno inexplorado en la narrativa sobre fútbol, en la literatura deportiva, como le llamemos, como denominemos este género. Yo creo que puede ser literatura deportiva, igual se puede escribir sobre otros deportes, instancias que se vivieron. El tenis, tuvimos una época dorada, también podemos escribir sobre, o el boxeo también, que es algo que inspira a muchos escritores. Norman Mailer, hay un escritor norteamericano que escribe sobre boxeo, sobre las peleas de Ali. Yo creo que hay un terreno que se tiene que seguir explorando. Las nuevas generaciones tienen mucho que relatar. Los clubes de barrio, se han hecho intentos en Valparaíso, hay tantos clubes centenarios. En un tiempo estuvo en Maipú, en el club Campos de Batalla. Tú vas a una librería argentina y hay 100 libros de Boca. Hay 50 libros de River o más, de News. El argentino, con ese afán de siempre estar como escribiendo, leyendo, con el diario debajo del brazo. Bueno, ahora también seguramente están confinados, pero un apego al diario, a lo literario, a citar escritores. Creo que aquí hay que avanzar un poco más en eso. Yo no sé, en la escuela literaria me tocó hacer un ramo electivo una vez en la Universidad de Chile sobre fútbol y vi a la gente bien entusiasmada. Tengo muy buena impresión de los jóvenes. Yo creo que hace falta más canales de difusión, quizás, como dices tú, conocer a grandes escritores, como el caso de Reinaldo Marchán. Si tú le preguntas a algún joven sobre lectura que conoce a Reinaldo Marchán, a lo mejor probablemente no. Podría dudarlo, y es uno de los más grandes narradores. No solamente sería injusto calificarlo en fútbol, porque él también ganó concursos no fútbol en los años 80, premios. El 2015 también ganó por la novela El río bajo mi piel, en la novela a nivel nacional estamos hablando. Es un lujo en nuestra literatura. Más charlas con él, llevarlo a las universidades. Siempre digo, las universidades tienen auditorios, tienen cámaras, ya tienen canales, tienen radio. Ahí se necesita una alianza donde se puedan generar programas.
debido a que los contenidos de la televisión o otros medios de comunicación son tan, no sé, son tan limitados, tan escuálidos a veces en calidad. Sería interesante crear grupos que se vayan entrelazando, maestros de la literatura, jóvenes con ganas de aprender, los llamados jóvenes que piden talleres de literatura deportiva, sacar más muchachos que narren. Hay un camino, Vicente, muy grande, muy inexplorado en Chile. Y qué bueno también que nos llevaba un poco a lo que ha sido tu experiencia en la literatura, porque justamente la siguiente pregunta que teníamos pensada era como enfocándola un poco más desde tu trayectoria en el mundo de la literatura. ¿Crees que existe como esta típica oposición que siempre se ha hablado, más como una especie de caricatura, entre ser literato, por así decirlo, y ser fanático del fútbol? Como que con Vicente he pensado mucho en esta oposición que había entre Borges y Galeano, uno profundo amante del fútbol versus otro gran escritor, pero que todo lo contrario, un ser que odiaba profundamente el fútbol. ¿Crees que se da eso o se está rompiendo esa barrera? Yo creo que no van por caminos distintos, porque escribir sobre experiencias de vida va mucho más allá de cualquier oficio. Mi padre era ferroviario, me llevaba al estadio, jugaba con mis amigos con una pelota plástica afuera de mi pasaje, fuera de mi casa, en mi pasaje, en la calle, y yo lo quiero relatar. Mi historia de vida ocurrió en los 80, pasaron muchas cosas, lo voy matizando con episodios de la época. Yo creo que no, yo creo que en Chile se estigmatizan muchas cosas, se estigmatiza mucho, no, que el fútbol no, con la literatura, no tienen ningún empacho los argentinos. Claro, Borges detestaba el fútbol y lo manifestó el día que se jugó la final, entiendo, de México 86. Se le ocurrió lanzar un libro a la misma hora pero eso es un ingrediente muy atractivo, tener detractores de ese linaje. También le da un realce a la actividad tener a Gabriel García Márquez, también reconocía que no era un gran conocedor de fútbol, pero él partió en el periodismo en un espacio deportivo. Entonces hay una relación, yo creo que directa e indirecta. Lafourcade odiaba el fútbol también, pero yo, como me gustan todos los deportes, conversaba sobre boxeo, sobre la pelea de Arturo Godoy con Joe Louis, y estábamos prácticamente todas las horas que nos juntábamos, no revisábamos su libro y hablamos de boxeo. Algo tiene la narración deportiva que atrae, que gusta, que engancha. Si no el fútbol, es el boxeo, si no el boxeo, el tenis, y ahí te vas a encontrar con un género que está presente y que, bueno, en el caso mío, el fútbol es una excusa. Igual quiero contar las cosas de mi barrio, quiero tener apego. Hoy día no tengo a mis padres conmigo, pero es una forma también de estar con ellos, de recordar, de recrear, y lo convierto en literatura. El fútbol finalmente es una excusa porque hablo de política, hablo de sociedad, hablo de valores, hablo de programas de la época. Yo creo que de repente se cae, como les digo, en un estigma por no conocer en total de qué se trata esto de la literatura deportiva o los cuentos de fútbol. Hay un escritor que escribió el cuento Ferro Badminton, Selva, pero él es un escritor político y cuenta sus historias como yendo a Santa Laura, yendo al Estadio San Eugenio a ver a Ferro Badminton. Él es una referencia también de literatura deportiva en Chile y de un alto nivel, ¿no? como para separar qué es la literatura, si la literatura se distancia del fútbol como tal. Yo por lo menos no hago esa separación.
También aclarar un poco ahí que en varios de tus libros no son solo de fútbol también, sino que ahí relatas varios episodios, por ejemplo con el boxeo que tú dices que te gusta mucho y con varios otros deportes que reflejan al final que también eres un amante del deporte y del deporte chileno. Sí, bueno, es que igual Carlos Cerda se llama el escritor, para que lo busquen. Un escritor que no solamente es un escritor pelotero como alguien trata de repente de ser peyorativo con el género, sino que Carlos Cerda es un escritor de política, un escritor importante de Chile, que yo encuentro que se llama Ferro Dorn, también está en YouTube, para que lo busquen los fanáticos de las letras del fútbol. El caso del deporte, como te decía, la televisión influyó mucho. Pasaban de peleas por la televisión abierta, daban atletismo, daban ciclismo, y eso finalmente me terminó también enganchando, enamorando. Ver una pelea de Martín Vargas, con toda la impronta de una transmisión televisiva, el Mundial del 82, la Vuelta Ciclista de Chile. Son cosas que te marcan y que después las historias que me contaba mi viejo sobre Arturo Godoy, el Tani Loaiza, el Mundial del 62, que lo escribo también en mi historia, en mis crónicas. Mi padre decía que a esos jugadores de la selección había que hacerle 12 estatuas afuera del Estadio Nacional, y yo de lo que me hablaba era chico, no estaba ni alcance de poder investigar sobre el Mundial del 62, el salto del caballo guaso, los grandes próceres. Ahí tenemos un punto también, Iván, sobre la memoria en Chile. Hay un gran problema de memoria y un gran problema de identidad sobre deportes, que también es una deuda que he intentado saldar siendo un futbolero de tomo y lomo, poder brindar un espacio, un medio, una tribuna para nuestros otros deportistas que han sufrido también el ser relegados en los medios de comunicación. Al chileno, ya ves que en los Juegos Olímpicos al chileno le encanta el deporte, el rating total con gimnasia, con pesas, pero no es mezquino los canales que tienen una misión de educar, entretener, formar, y no cumplen con esa misión de difundir el deporte y los valores de la actividad. Sí, muy interesante todo lo que hemos conversado con José. Y para cerrar este espacio de la entrevista, bueno, tenemos un momento muy especial porque él nos quiso compartir un cuento de su autoría que se llama El timbre de Don Rolando, así que vamos a escucharlo para que lo disfruten harto. El timbre de Don Rolando. Domingo 27 de octubre de 1985. Calles despobladas por la alta temperatura, pero también por el temor de perder la vida en cualquier esquina. Por eso la casa parecía el lugar más seguro, y en familia mirábamos el partido de La Roja frente a Perú por el repechaje sudamericano rumbo al Mundial de México 86. El inicio del encuentro fue de ensueño, porque no habían pasado ni siquiera los primeros 15 minutos y ya les llevábamos 3-0 a nuestros vecinos del norte. Asimismo, Pedro Carcuro vociferaba la intervenida señal de la televisora estatal que los goles chilenos provenían de Europa, debido a las furibundas estocadas de Jorge Aravena del Valladolid de España, Hugo Rubio del Málaga del mismo país y Alejandro Isi del Ofi de Grecia. ¿El relator habrá querido hacer un guiño a los compatriotas que estaban obligadamente en el extranjero? El guardián peruano Eusebio Casuso tuvo que ser reemplazado por Ramón Quiroga a los 24 minutos del primer tiempo, en uno de los episodios más singulares de la historia del fútbol. Unos pocos meses atrás, el mismo Casuso había sido figura en los 2 partidos eliminatorios ante la Argentina de Maradona, que posteriormente se consagraría campeona mundial en México 86. Por ello, extrañó su nefasta actuación en Santiago, a tal punto que los mismos peruanos acusaron al arquero de venderse a cambio de $6.000. Las 40.000 personas que asistieron al Estadio Nacional agradecieron irónicamente la ayudita a través de un canto típico de esos años: a Casuso, amigo, el pueblo está contigo.
El resultado se selló con un 4-2 y cuando el árbitro uruguayo José Luis Martínez finalizó el compromiso, abracé a mis padres y todos rompimos en llanto, quizás como una forma de liberar tanta angustia contenida por el crudo contexto social y político que vivíamos. Minutos después salí con mi pelota plástica del Mapamundi a buscar a los amigos del barrio para jugar un partidito. Unas casas más allá de la mía estaba la de Lucho, que salió inmediatamente apenas escuchó mi llamado. Enseguida golpeamos la puerta de la casa del Pato, luego la del Pipe, la del Monchi y por último la del Nano. Así en solo 5 minutos nuestra alineación ya estaba lista. Ese día estrenamos un juego de camisetas de seda listas que nos habíamos comprado en Deportes Player con la plata de la venta de cartones, diarios y botellas. Las poleras eran de color verde y todos teníamos nuestros números asignados, pero a modo de broma les dije a los chiquillos: yo me pongo en la amarilla número 1, apuesto que trabajo mucho más que ese tal Acasuso. Nunca había jugado en esa posición, porque usaba lentes y me los podían quebrar de un solo pelotazo, pero esta vez me animé. El Lucho me dio sus secretos del puesto, aunque la empresa era bien gigante porque algunos de los cabros del equipo contrario jugaban en la selección de la población Arauco. La calle Antofagasta era nuestro reducto y siempre atacábamos en disposición de norte a sur. Aprovechando que no pasaban muchos autos, rayamos con tiza el rectángulo elegido. Sin embargo, en la intersección con la calle San Vicente solía estacionarse un Chevrolet Opala gris de 1978 conducido por un tipo moreno de bigotes y lentes oscuros. El hombre parecía tan intimidante que no nos atrevíamos a pedirle que se retirara. Quedamos de acuerdo que la cuneta era cancha y los arcos iban a ser los portones de la casa de la Andreita, la hija de un viejo soplón del barrio, y del amargado Rolando, un rabioso jubilado que solía espantar a los cabros chicos. El partido duraría hasta que nuestras mamás nos llamaran o hasta que sonaran las balas del toque de queda. Finalmente, cuando la pelotita rodaba, nos olvidábamos de todo, hasta del miedo. Al igual que a Casuso, los primeros 15 minutos ya me habían hecho 3 goles. La providencia de los barrotes del portón me salvó en varias ocasiones, pero no las suficientes para que en el siguiente cuarto de hora los del Arauco me anotaran en una cuarta, quinta, sexta y séptima ocasión. Quizás me decía a mí mismo era el castigo por burlarme del arquero peruano. Luego de un rato paramos a comer unas marraquetas con mortadela y tomate y con orégano, y a tomarnos unas Coca-Cola que nos regalaron los amigos del camión de bebidas, después de perseguirlos por casi 2 cuadras. Algo más descansados y llenitos, fuimos a mojarnos la cara al grifo de la esquina y seguimos con el pichangueo. La segunda parte hubo cambio de lado y pensé que en la puerta del amargado Rolando las cosas iban a ser diferentes, pero la maldición de Acasuso se volvió a apoderar de mí, ya que seguidito llegaron los goles en mi portería: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya ni me acuerdo, pero creo que el Monche notó el descuento. Estos cabros del Arauco eran unas verdaderas máquinas, y entre las tantas puteadas que recibía de mis compañeros y de la gente que miraba el partido, apenas escuchaba la voz de mi sureño tío Nacho, quien se recuperaba de una operación a la columna en Santiago, que me decían desde el borde de la cancha como un improvisado entrenador: ya pues mijito, salga a cortar un centro, achíquele el ángulo al delantero aunque sea, ¿no ve que le están llenando el saco de goles y está dejando mal parado el nombre de la familia? El tío Nacho jugó toda su vida al arco y había sido campeón con el Juventus de Requinoa, por eso sabía lo que hablaba. El Nano y el Pato eran yuntas, pero todo cambió cuando la Andreita se puso a pololear con el Nano, pues ahí como que algo le pasó al Pato. Dicen que esos son celos de amigos, y quizás por lo mismo ambos estuvieron en las bravuconadas en todo el partido. Incluso se fueron a las manos, y cuando intenté separarlos me llegó un combo que me quebró los lentes en 2 partes. El Nano y el Pato abandonaron en medio de la refriega. Aquello me dolió y por eso no le hablé en el resto del año y nunca más los invité a jugar. Habíamos quedado de acuerdo en que ningún jugador se podía cambiar de posición, pero yo sin lente no veía nada, y para rematar estábamos con 2 jugadores menos, aunque como que eso nos motivó. No teníamos nada que perder, así que empezamos a trancar hasta con el ojo, y de ahí para adelante nos creímos el cuento de que estábamos jugando una final de Copa Libertadores de América. A su vez, los cabros del Arauco empezaron paulatinamente a evidenciar su cansancio. Los goles valían de todos lados, por lo que me avivé en un par de salidas y marqué 6 veces consecutivas desde mi arco. El Monchi los enloqueció con su desborde endemoniado, sus centros precisos para que el Pipe marcara otras 5 anotaciones al más estilo de Pelé en el Mundial de 1958, cabeza, palomita, empeine, muslo y hasta de pechito. El Lucho era un payaso en la cancha, y como a nuestros rivales ya no les quedaban piernas, les colgó unos perros de ropa en la parte trasera de los pantalones. Esto fue muy divertido porque ellos lo persiguieron para pegarle una chuleta en el trasero, pero el Monche aprovechó su espacio para marcar en 2 ocasiones y así empatarle a 15. Celebrábamos con un montoncito y muertos de la risa.
Ya teníamos el partido bajo control, pero en una acción nos distrajimos y se nos escapó el Chimi, uno de los veloces delanteros del Arauco. Increíblemente, estando solo frente al arco, mandó la pelota del Mapamundi por la ventana de la casa del amargado Rolando, el vecino reconocido por su mal genio. Yo era el único que no le temía a ese señor malas pulgas, por eso fui solo a pedirle la pelota. Él era imprentero, no tenía hijos y desde pequeño me regalaba dulces. Cuando íbamos a la feria y pasamos por su casa, siempre decía a mi mamá: "Qué grande está el Juan Carlito, señora". Y cuando crecí me repetía lo mismo: "Oye, que has crecido, Juan Carlito". Yo lo saludaba amistosamente, pero nunca le dije que no me llamaba así. Quizás me veía como el hijo que nunca tuvo, no lo sé. Por ese afecto que le tenía, me permití tocar varias veces su timbre y gritar su nombre, pero nadie respondió. Pensábamos que había salido, porque hace unos días nada más lo habíamos visto lanzar unos panfletos por toda la cuadra. Para hacer un poco de hora nos fuimos con los cabros a mi casa a ver Patio Plum en la tele y jugar Atari. Al rato volvimos a pedirle la pelota, pero tampoco pasó nada. La semana siguiente y el otro mes tampoco salió cuando lo llamé. Nadie sabía nada de él. Con el tiempo su casa se llenó de maleza, ya no sabían los temas del canto nuevo salir de su ventana y las cartas se acumulaban en el antejardín. La gente del barrio comentaba despacio que un Chevrolet Opala gris de 1978 se lo había llevado una madrugada junto a otros 2 vecinos. La pelota del Mapamundi nunca la recuperamos y ahora cada vez que regresa al barrio paso a tocar el timbre de Don Rolando. Bueno, habiendo escuchado el cuento de que nos brindó José, vamos con uno de Vicente, que él también, como recordarán, publicó un libro hace poco, así que escuchemos el cuento que nos trae. Sí, el cuento que les voy a leer se llama Te sigo buscando y está presente en el libro El gol de Lucila, historias y crónicas de fútbol. Los vecinos decían que estabas ahí, encerrado. Quise entrar, pero no me dejaron. Me amenazaron unos hombres uniformados. Tenía 13 años. Supe que la selección debía jugar la vuelta del repechaje al Mundial de Alemania contra la Unión Soviética. Fui y vi ese extraño gol de Chamaco Valdés ante un arco vacío, pues los rivales nunca llegaron. Se rumoreaba que te habían trasladado. Corrían los últimos días de noviembre de 1973. Iba todos los fines de semana a verte. Mi mamá estaba desesperada. Presentíamos que sí te encontrabas en ese lugar, escondido contra tu voluntad. Nunca te encontré. No me dejaron hacerlo. Seguí yendo con el paso de los años. No podía disfrutar de los partidos que alguna vez vi contigo. De alguna forma estabas ahí, en el coliseo deportivo más grande del país, sin libertad. Después te vimos en esa lista, tu nombre y un número. ¿Dónde estás? Nos quisieron recompensar, como si fueras un objeto. Solo queríamos la verdad. Se pusieron de acuerdo entre 4 paredes, los mismos que te llevaron. Vi muchas glorias en ese estadio para hacerte homenajes, pero nunca la que más quise. Preferí abrazarte una última vez y que el mundo se acabara. Quedaste como un héroe para muchos y un diablo para otros. Hasta el día de hoy te siguen negando. Fuiste parte de una horrenda justificación. Ojalá pudiera sentirte, estar donde te despojaron de toda humanidad. Quiero devolvértela, conversar como lo hacíamos antes de dormir, escuchar un gol una vez más por la radio. Hay noches en las que no puedo dormir. Me dicen que olvide. Es imposible. Te hicieron desaparecer. Te sigo buscando, papá, en mis sueños, en otra vida. Fuerte el cuento que nos trae Vicente, algo que efectivamente sucedió en la historia de nuestro país reciente. Nos dejaste para adentro. Es difícil volver después de esto, así que eso, muy bonito los 2 cuentos. De verdad es una disciplina muy bonita que se está empezando a forjar acá en Chile, como comentamos durante todo el episodio. Así que invitarlos también a quienes nos escuchan
a que se metan en este mundo, a ver libros, a leer más, y ojalá queden motivados después de esta conversación con dos tremendos escritores también. Sí, agradecerle a José por su participación en esta entrevista y esperemos que haya sido de su agrado, que le hayamos quitado su tiempo. Gracias Vicente, gracias Iván, un gusto con lo que necesites. Te felicito Vicente por la calidad de tu cuento, un chiquillo súper joven, con un futuro, con una narrativa, un peso del cuento, sobre todo por el proceso de la historia que narras. Había visto tu libro solo en portada, no tenía el gusto de leerlo, así que espero tenerlo pronto para poder disfrutar de tus letras. Y claro, como dice Iván, hay que animarse. Yo creo que hay muchos episodios que deben ser narrados por mucha gente que está ahí con miedo a lanzarse a la escritura. Los insto a llenar esos espacios de la historia que a lo mejor hace falta. Hoy día, sobre todo en estos tiempos, el internet es una gran plataforma y hay que aprovecharla. Bueno, con esa invitación que nos hace José a leer, a revisar más libros relacionados a la literatura del fútbol y también quizás otros libros que estén más relacionados al fútbol desde la academia. Hay muchos libros, puedo decirles también, relacionados a sociología del fútbol, historia del fútbol. Hay mucho ahí en lo que pueden indagar, así que dejarles la invitación hecha también y ojalá los puedan disfrutar, porque de verdad que pensar el fútbol desde distintas aristas y otras aristas tan de repente lejanas como son las ciencias sociales o la literatura, te da otra perspectiva. Así que les extiendo ahí la invitación y darle las gracias también a José por su participación en este capítulo. Sí, también como conversamos en el podcast, hay un montón de autores que entre comillas están desconocidos y vale la pena entrar y encontrarse con ese tipo de escritos que nos van a llenar más nuestro amor por el fútbol. Así que bueno, agradecerle a ambos por esta conversación tan interesante respecto a un tema que está muy de la mano y, como hablábamos delante, ha sido también un poco mal interpretado y a veces separado en dos carriles que ya no hemos ido dado cuenta, y el destino lo ha dicho así. Están más unidos que nunca. Así que esperemos que les haya gustado este capítulo. Agradecerle nuevamente a José Antonio por su participación y por favor no se pierdan un próximo capítulo de Inevitable Pelotudez. Chao, chao. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.